monofocal en la óptica Estela Ginchuk. Durante todo marzo, la óptica Estela Ginchuk te espera con descuentos de hasta el 50% en toda la línea de lentes monofocales para miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Óptica Estela Ginchuk, Montevideo, Punta del Este. Bien, en el bloque anterior entonces hacemos una rápida pasadita por los panelistas para saber, según ellos, si debiera decretarse, o sea, contestar la pregunta que estamos haciendo todos en casa, ¿no? Si el gobierno debiera hoy ya decretar la cuarentena general obligatoria. Al quien no le di tiempo de argumentar por qué sí, fue a Pepe. ¿Por qué entendés que sí? Sí, no sé si hoy ya, eso no lo tengo, pero buscando en la información que estamos teniendo y diciendo entre líneas, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, hoy retuiteó algo que salió en búsqueda ayer, que él mismo dijo: no nos amputamos ningún tipo de medidas. Lo puso hace 2 horas. Sí. Eso es una señal. Lo dijo el propio presidente. Lo dijo el presidente ayer. También, el sindicato, pero eso ocurrió hoy. El Sindicato Médico del Uruguay hoy presenta esta información. Y por otro lado, y esto es un poco, no sé, percepción, yo noto que nos estamos como aflojando naturalmente un poco ante todas estas medidas. Anduve en la calle toda esta semana. El miércoles no había nadie, pero nadie. A las 6 de la tarde en el Prado, por ejemplo, en el centro donde anduve, no había nadie circulando. Hoy, sin embargo, yo me vine caminando desde mi casa hasta el canal, quise hacerlo porque lo necesitaba, pero además para olfatear un poco el ambiente, y me pareció que había muchísima gente en la calle. No todo el mundo estaba trabajando, además. A ver, se puede circular, nadie dijo que no se podía circular, está permitido, pero es la segunda vez en 48 horas que el presidente reitera otra vez por favor, si pueden, quédense en su casa. Entonces me da la sensación de que se va a aflojar un poco, que venimos a un fin de semana donde las temperaturas van a ser elevadas, mucha gente hace una semana que está dentro de la casa, probablemente sienta la necesidad de salir. Y eso me parece que no está bueno, porque no va en la línea de lo que seguramente vaya a ocurrir dentro de pocas horas. O sea que, por lo que decía el propio periodista Cáceres desde Argentina, nuestra falta de rigor, o que lo necesitamos para obedecer, nos va a llevar tal vez a una cuarentena obligatoria decretada anticipadamente. Bueno, es lo que dice Vero, no sé si anticipadamente, la Organización Mundial de la Salud lo plantea, lo han hecho países como España, Francia. Hoy yo hablaba con una colega española y me decía: no, tienen el diario del lunes, aprovechenlo, miren lo que está pasando acá. Yo sé que son realidades diferentes, pero bueno, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Acaso el punto de inflexión es un fallecido? ¿Un internado en CTI? Es que no debería de serlo eso. Lo que se ve desde el gobierno es que se le dice a la población: señores, los exhortamos a mantenerse en su casa, como lo hicieron con los shopping, señores, los exhortamos a que cierren las puertas. Ahora, esto es como los nenes chicos. Si a vos te dicen una cosa que no la hagas, te dicen 2 veces que no la hagas y la terminás haciendo, te ponen en penitencia. Y no le va a quedar otro remedio al gobierno decretar la cuarentena obligatoria porque la gente no acata. Lamentablemente, hay algunos que tienen que salir a trabajar por necesidad y se comprenden, pero hay otros que lo hemos visto, y lo que decía Pepe hoy, no tienen necesidad de salir y salen igual. Quizás sea por inconsciencia, por no acatar o porque no les importe, pero de todas maneras se tiene que decretar porque lamentablemente la gente en este país no acata. Pero además creo que el tema es que es lo único que ha funcionado, ¿no? Porque estamos hablando todos en el terreno de la incertidumbre, los gobiernos, la propia Organización Mundial de la Salud. Las únicas certezas son cómo les ha ido a quienes aplicaron estas medidas y lo hicieron antes de llegar a centenares de muertos, como sí pasó en Italia y en España. Entonces me parece que esa es la única clave. El panorama que planteaba García no es el panorama de la cuarentena obligatoria. La cuarentena obligatoria debería ser un poco más estricto de lo que debería estar sucediendo por estas horas si todos nos comportáramos como dicen que nos tenemos que comportar, porque las excepciones son muy claras. Hay 24 puntos donde ustedes pueden ver. Eso en Argentina. Esto en Argentina. Habría que ver cómo se está planificando esto acá. Quiero creer que el gobierno está planificando esto, porque son 24 puntos muy claros que además son muchas las personas que de todas maneras se tienen que movilizar. No es que todo el mundo está en su casa. Hay muchas excepciones, desde áreas comerciales como por supuesto la industria de los alimentos, los supermercados, hasta aquellas personas que tienen que movilizarse porque de repente tienen a un papá o a un abuelo en determinado lugar y tienen que asistirlo. Todo eso está previsto dentro de esos 24 puntos. El punto 9 remite a lo que tú hablabas: personal que se desempeña en los servicios de comunicaciones audiovisuales, radiales y gráficos, tienen permitido salir de sus casas a trabajar. El asunto es cómo esto se implementa para no generar caos en las primeras horas, porque anoche lo que pasaba, antes de conocerse este decreto con los 24 puntos, era que todo el mundo se preguntaba
bueno, quién puede salir, quién no, y cómo puedo certificar yo si la policía me para que realmente estoy dentro de esa población que está habilitada a salir. Bueno, si tengo un carnet del lugar donde trabajo, seguramente sí, pero si estoy yendo a llevarle comida a un familiar que está solo, ¿cómo es que yo certifico eso? Bueno, en eso está Argentina por estas horas, tratando de ordenar esta medida, pero en definitiva es eso, no es que nadie más nunca va a poder salir. Y el asunto ahora es cuándo esto se aplica, si se aplica antes o si se aplica después. Yo creo que no está en discusión si se va a aplicar. Bien, Alfredo. Creo que el gran problema es la gente. Hay gente que puede recluirse sin ningún inconveniente y que no lo está haciendo, ¿tá? Hoy la Rambla estaba lleno de parejas caminando y gente, es decir, como si fueran de vacaciones, está todo el mundo de vacaciones. Me acaban de decir en el Chuy, 3 excursiones de ómnibus en el Chuy. Los free shops están abiertos. ¿Tá? Digo, ¿qué estamos hablando? La gente está confundiendo esto con vacaciones. No son vacaciones. Se extendió una semana más la escuela para que se junte con Semana de Turismo para justamente hacer más largo el tema de la reclusión. Si confundimos esto con vacaciones, entonces no hay que ser obligatorio, hay que hacer estado de queda, ¿tá? Vamos a entendernos, pero lo importante de todo esto es cómo se puede cumplir. Hay gente que no puede faltar al laburo o hacer la changa que hace porque vive al día. Entonces, no puede quedarse en la casa porque no junta plata para ir al almacén que puede comprar. Entonces tendría que ser que la cuarentena venga acompañada con medidas económicas. Claro, lo que decía, no puedes imponer algo si no le das condiciones a la gente para que lo cumpla. Y hoy por hoy hay mucha gente que lo puede cumplir y no lo está haciendo, está mal ellos, pero hay mucha gente que quizás lo quisiera cumplir, pero no puede por un problema de subsistencia. Es que ahí está el punto, lo que pasa. Hay mucha gente que lo puede cumplir y no lo hace. Esa es la situación. A mí me preocupan los que están dispuestos a hacerlo, pero no pueden porque no tienen la plata para pagar la olla, ¿viste? Ahí donde el Estado tiene que brindar esa ayuda y ese apoyo. Pero el tema es que aquí hay gente, los que se van de viaje, se van de excursiones, los que se van de pronto a algún balneario el fin de semana, que perfectamente pueden quedarse en sus casas y no lo cumplen. Entonces, ahí donde el Estado tiene que ser firme y tiene que decir, señor, usted está en condiciones de cumplir la cuarentena. Quizás su negocio no abra, quizás usted no pueda ir a trabajar a tal lado, no hay problema, usted no va a padecer necesidades. A ver, lo ideal sería cuarentena general obligatoria y con las excepciones del caso, pero además renta básica como plantea el PIT-CNT, por ejemplo, no a la población en general, sino a los sectores que se pueda comprobar que efectivamente están más vulnerables. Ayer cuando la calle Pou anuncia reforzar las tarjetas alimentarias, los planes alimentarios del MIDES, creo que lo que está haciendo es anticipando que es una situación ya la que tenemos complicada, pero la que viene puede ser peor y a eso se está refiriendo, ¿no? Yo creo que está pensando en eso. Hay que regular, hay que regular los precios de una canasta básica de comestible de primera necesidad. Porque también comparto. Eso es fundamental para que no se lucre, porque hay mucha gente que está lucrando con esto. Especialmente además porque mucha gente también, ante el entendido que esto podía ocurrir, gastó la poca plata que tenía comprando alimentos, y si esto no ocurre, no quiere decir que vaya a comer todos los alimentos ni que no los vaya a utilizar más adelante, pero el tema es que gastaron un dinero que por ahí no tenían, con su tarjeta de crédito, con un préstamo, con lo que fuese, y eso complica también las cosas. Hay un segmento de la población que lo está cumpliendo a rajatabla, por lo menos yo en mis recorridas por la calle, es el tema de los niños. No hay niños en la ciudad, por lo menos acá en Montevideo no he visto niños en la calle. Es más, caminando hoy encontré una pelotita de esas que pican y saltan alto, que no duraría un segundo en la vereda, estaba ahí tirada, casi como una muestra de que no había ningún niño cerca. Eso se está cumpliendo porque no hay clases. Y la gente entendió también ese tema. Miren este mensaje. Si la declaran, refiriéndose obviamente a la cuarentena general obligatoria, ¿quién me trae la comida? Soy jefa de hogar, no tengo trabajo en caja, vivo de limpiezas. Es fácil hacer la cuarentena obligatoria al que no le afecta. ¿Cuándo vamos a dejar el egoísmo? Mire cómo las interpretaciones, porque se habla justamente de que es egoísmo no implementar la cuarentena general obligatoria, pero también ponete en este lugar. ¿Cuándo vamos a dejar el egoísmo? Yo salí en la semana con el día de hoy 2 veces, porque dada la situación me cancelaron los trabajos. Solo trabajé 2 días a la semana. A las cuentas no le importa el COVID-19. Tiene razón. El asunto es que esto, más tarde o más temprano, se va a aplicar. Claro. Y por la entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a aplicarlo más tarde, cuando la situación sea aún más grave y tal vez tenga que ser más prolongada?
o lo vamos a aplicar un poco más temprano cuando la situación no es tan grave y esa famosa curva de la epidemia se puede frenar un poco. No estamos diciendo... ¿Qué come la gente? Pero ese Verónica, ¿qué come? Claro, ese es el tema. Quédate encerrado, sí, porque tenés resto para quedarte encerrado, pero el que no tiene... Lo he dicho muchas veces, pero ese mismo problema, y aún peor, lo vas a tener dentro de una semana o dentro de 2 semanas. No, porque entonces vos puedes implementar cuestiones para justamente darle a esa gente el subsidio que precisa. Suponemos que es en lo que se está pensando, ¿no? Implementar ese tipo de ayuda, Alfredo, sería suicida. Hay dos cosas complejas, el ahora y también el que va a pasar después, porque esto va a terminar. Me consta que en el gobierno, lo sé, hay gente pensando el día después. Es importantísimo cómo reconstruimos este tejido que va a quedar absolutamente dañado en lo social, en lo económico. Y hay que pensar también en eso. Obviamente que yo la entiendo a la señora. ¿Cómo no la voy a entender? Soy independiente, tengo 3 hijos. Por supuesto lo entiendo. Ahora, la fuerza laboral que fomenta la economía, el motor del cual habla Arbeleche, se sustenta en gente sana que puede ir a trabajar. Si estás enfermo, no hay vuelta. No, es un poco aparte también, Pepe, lo que hablábamos ayer, ¿no? Que estábamos hablando acá. La gente que puede o que puede colaborar en este momento tiene que hacer el máximo esfuerzo y el máximo aporte para que el Estado pueda recibir determinado tipo de ingresos para volcarlos a esta gente que lamentablemente vive el día a día. Desde esa perspectiva, el aumento de tarifas con el que insiste el gobierno iría en esa dirección. Es lo que dije ayer, claro. Bien, habría otra lectura posible, ¿no? Y que de alguna manera no sea a través... Porque en definitiva, a ver, se van a terminar por no pagar las tarifas. Las aumenten o no. Lógico. La cadena de pago se va a cortar, ¿no? Entonces, el tema es no cortarle a determinada gente la luz o el agua o lo que sea porque no pudo pagar. Bien, ¿y de dónde sacan los recursos del Estado para poder hacer eso? De la solidaridad de la gente que puede hacer el pago. De solidaridades individuales, de la recaudación, de los que puedan pagar. ¿Cómo se organizaría eso? El presidente del Banco Central habló hoy de las reservas que tiene el Banco Central, que son muy importantes, tiene una liquidez enorme, pero también hay que tener en cuenta que esa reserva es lo que te va quedando en caja. No la puedes tocar ante una situación que puede ser más compleja. Bien. Pero esta es una situación de urgencia también. Creo que lo mínimo es flexibilizar el tema de los cortes cuando estamos hablando de una conexión doméstica, ¿no? Eso es lo mínimo. Qué lástima que no dijiste algo que me dijiste en la pausa. Pepe me dijo antes de entrar en este bloque que no pareciera tener tanta lógica sanitario o economía, ¿no? La salud o la economía, porque en definitiva, para que una economía tenga los motores encendidos necesita gente sana, no gente enferma. Lo dije recién. Ah, ¿lo dijiste recién? No me estás escuchando. Ay, perdón. Estaba viendo Facebook, se ve que me distraje con eso, perdón. Porque es impresionante la cantidad de votos que estamos recibiendo en el día de hoy. Y se mantiene pareja la distancia, ¿no? 73% entiende que sí. Por favor. El 27% entiende que no. Por favor, ¿qué? Implica que este fin de semana no se reúnan con los amigos de la familia a hacer un asadito, ¿está? No es vacaciones, no es que no pasa nada, estamos... No, por favor, no apuremos la reclusión obligatoria, está juntándonos porque da más arriba, está todo bien. Está, achiquen el paño, hay que recluirse, lo más probable. Pausa y ya venimos. Este lunes llega ¡Qué vida buena! Conozcamos la historia de Sandra, una mujer ambiciosa que solo piensa en la herencia que recibirá de su tía, aunque las cosas pueden complicarse. Usted quiere encontrar a su hijo, pues es lo único que deseo desde que mi hijo fue arrancado de mí. Y yo cuento con la ayuda de ustedes. Celso, tenemos que hacer todo para que ella nunca encuentre a su hijo. ¿Cómo? Nosotros lo encontraremos primero. Y después ya veremos qué hacer. ¡Qué vida buena! Desde este lunes a las 17:15, aquí en la tele, la emoción de estar juntos.